Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Conquístate. En el episodio de esta semana hablaré del dinero, de la relación que he tenido con él antes y cómo la tengo ahora, cómo esta relación ha hecho que mis finanzas mejoren, tenga una mejor estabilidad, haya hecho un impacto no solo en mí, pero también en mi pareja. Como ustedes saben, este podcast fue creado con el fin de compartir mi proceso de desarrollo personal y espiritual que comencé en el 2007, con el fin de tener una vida mucho más liviana, una vida mucho más transformadora, no solo para mí, sino para las personas que me rodean. Y como les dije anteriormente, el episodio de hoy va a ser acerca de la relación con el dinero. La relación con el dinero para mí ha sido todo una montaña rusa. Cuando pequeña, yo tenía una relación muy de necesito plata, quiero gastarla, necesito plata, quiero gastarla, necesito plata, quiero gastarla. Me acuerdo mucho que mi papi me decía, a ti no se te puede dar 10.000 pesos, por ejemplo, o dólares, porque te los gastas en un segundo. Y era verdad, a mí yo amaba el dinero, pero no sabía cómo manejarlo, pero inconscientemente tampoco entendía en ese momento que era algo que yo veía en casa. O sea, en casa yo veía que mis papás trabajaban, pero al mismo tiempo, así como trabajaban, el dinero no rendía, el dinero no estaba como, se esfumaba rápidamente. Entonces, eso era lo que me pasaba también a mí. Como que yo amaba el dinero cuando pequeña, pero así como me llegaba, así se iba. O sea, no era algo que tuviera yo conscientemente de que necesitara ahorrar o necesitara ponerlo a un lado para que se multiplicara. Tampoco fue enseñado de esa manera porque, por lo menos en mi casa, no había una educación financiera, como que desde muchas generaciones ha sido como, no ha sido un conocimiento que no ha sido transferido. Tanto mi hermano como yo hemos aprendido en dos formas diferentes. Él aprendió de una manera, yendo a un curso. Yo años después, de pronto con muchos errores, también he aprendido y también tomé un curso para tener más conciencia y más em, estabilidad en cómo utilizarlo, en cómo poderlo manejar de diferentes maneras sin que me haga falta y poder tener la posibilidad de hacer todo lo que en realidad yo quiero. Pueda que no sea en el momento, pero ya hay digamos, ya hay un método que yo digo, bueno, mensualmente vamos a poner tanto para el ahorro, tanto para la donación, tanto para el mercado, tanto para esto, para lo otro. Y este método nos ha servido mucho con mi pareja porque nos ha permitido ver que sí tenemos la posibilidad de ahorrar, que sí podemos alcanzar nuestras metas, que lo que queremos y lo planeamos, tenemos la posibilidad de hacerlo. Pueda que se demore un poco más, pero se ven los resultados y eso nos ha parecido muy bonito, muy enriquecedor porque ya vivimos muchísimo más tranquilos. Volviendo a mí, cuando estaba pequeña, pues todo esto me pasaba, pero yo no entendía por qué antes me daba mucha rabia porque era como que yo quería la plata, yo quería la plata. Y la plata llegaba y así como llegaba, se iba. Entonces, y tuve muchos problemas financieros cuando me fui a vivir a Estados Unidos, porque como todos ustedes saben, en Estados Unidos es una vida que es de mucho consumismo y si no hay una estabilidad mental, emocional y financiera, todo eso se puede volver un 8, no se puede controlar y hay muchas cosas exteriores que hacen que empieces a gastar más o que te metas en deudas o que vivas a ras o que vivas en negativo todo el tiempo. Entonces, algo así me pasó a mí, pero desde ese punto doy las gracias que haya pasado todo eso porque aprendí a las malas, obviamente, pero aprendí a empezar a tener un poco más de orden. Yo empecé a crear como mi propio método de decir, voy a ahorrar para esto, para lo otro, o estas son mis cuentas, esto es lo que necesito, esto es lo que gasto mensualmente, o esto es lo que pago, y empecé a organizarlo.
No fue de un momento a otro, fue paulatinamente, fue algo que empecé a desglosar. Con el tiempo empecé a ver que me servía ese método y empecé como a hacerlo. Y empecé a ponerlo dentro de sobres, como que veía que había algo, había un cambio, había algo que lograba y en realidad me ponía muy contenta. Pero todo esto pasaron demasiados años, o sea, no puedo decir como que llegué a Estados Unidos y estuve, por ejemplo, un mes en negativo y al siguiente mes dije, no, pues vamos a organizarnos. No, fue prácticamente muchos años después que empecé a darme cuenta y a tener un poco más de conciencia de que, y a preguntarme, ¿por qué me estaba pasando esto? Estas preguntas que me hacía en ese momento no eran como tan profundas, pero sí quería arreglar como el problema, pero el problema superficialmente. No me hacía preguntas de cómo, de dónde vienen estas fugas energéticas o por qué mis papás tenían estos pensamientos y se fueron repitiendo. Yo en ese momento, tipo, yo diría desde el 2000 al 2000. Sí, fueron bastantes años. Yo diría que al 2011, 2012, como que ese tiempo fue crucial para mí, para aprender. Claro, yo llegué a Estados Unidos también en una edad muy joven, en donde estaba como en esta transición de adolescente a adulta. Entonces, como que estos cambios culturales de país, pues también hacen un choque porque no es fácil asimilar lo que traes de una cultura, asimilar otra y estar en este proceso de transición de etapas. Entonces, y sí, claro, educación, idioma, cultura, bueno, muchas cosas. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta, empecé a leer más cosas, empecé a tener esta idea de que quería ser independiente, de tener mi propio negocio. Entonces, todas estas ideas empezaron a ayudarme y a ver de que habían otras formas para poder ahorrar, para poder organizarme. Y empecé como a aplicar unas, otras las dejaba, las soltaba, o sea, no era algo así constante, pero intentaba, lo hacía, no había constancia, pero seguía, seguía. Bueno, y con el tiempo me di cuenta de que sí funcionaba. Ya después de haberme ido de Estados Unidos y haber estado aquí en Francia, como que llegó un punto en donde mi ser dijo, "Ay, no más, estoy cansada de vivir así, no quiero seguir viviendo así". Y además otra vez este cambio de cultura, aprender otra vez el nuevo idioma, entonces como que, pero ya estoy más grande. Entonces todo esto eh, hace de que el proceso, o sea, de que el mismo ser me diga, estás volviendo a repetir este patrón, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, las situaciones también son diferentes, bueno, todo, pero era un mismo patrón que se estaba repitiendo. Pues con todo esto, eh, me acuerdo mucho que mi mamá me estaba visitando aquí. Yo estaba viendo en ese tiempo en Toulouse y me acuerdo mucho que hablando con ella como de la situación económica que estamos teniendo en ese momento, pues de todos estos cambios y todo, yo le dije a ella que yo en realidad quería como que tomar algún curso o algo que me ayudara a poder tener un poco más de claridad y de conciencia, que alguien me pudiera mostrar con más estructura cómo podría tener una mejor mentalidad financiera y un estilo de vida económico mucho mejor y más organizado. Pues da la casualidad, nada es casualidad, pero mi mamá me dijo, tal persona te puede ayudar porque ella lo hizo, le ha ayudado mucho. Me dijo, llámala. Pues no me dijo llámala, pero pues me dio esa idea. Yo me quedé pensando y yo tomé acción, hablé con esta persona, le pregunté todo, también averigüé yo por internet, en fin. Y literalmente invertí en un programa de finanzas. En realidad fue un antes y un después. No puedo decir que no. O sea, para mí tomar
clase, lo más básico, no importa, lo más básico, que alguien te diga o te explique, mira, tú ganas tanto, puedes dividirlo en esto, es muy importante tener clara esa estructura, te ayuda a tener una organización magnífica, o sea, no saben el cambio de vida que tuvimos con mi esposo. En realidad ha sido maravilloso, vivimos con más tranquilidad, obviamente también hay otros ingresos, entonces se puede, pues ya obviamente hay mucho más ahorro, pero en realidad el cambio y la organización y entender cuánto entra, cuánto sale, cuánto se guarda, todo es maravilloso. Entonces, es muy importante entender cómo se maneja el dinero. Y muchos de ustedes dirán que de pronto el dinero y es algo que de pronto muchos en general, por comunidades, por sociedad, por cultura, pensamos que el dinero está malo, que el dinero es sucio, que el dinero eh, corrompe. Bueno, no sé qué sea lo que de pronto tengamos como conocimiento o como idea del dinero, pero es importante empezar a hacer estos cambios de mentalidad. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar negativamente del dinero, de que no está, que pues que es sucio, que hace daño, que es diabólico, yo qué sé, que lo que hace es daño a las familias o que ha hecho daño en las familias anteriormente, entonces, todo esto está en un sistema energético y inconsciente que lo que hace es rechazarlo. Puede que ganes mucho dinero, pero así como te llega ese dinero, se va así rápido porque tienes una fuga energética. Y para los que piensen que de pronto el dinero no es espiritual, el dinero también es espiritual. O sea, el dinero últimamente es un pedazo de papel en donde nosotros le estamos poniendo el poder, la energía, le estamos diciendo, tú vales 100.000, tú vales 20.000, y eso nos está dando la oportunidad de hacer intercambios, así como energéticamente nosotros hacemos intercambios con las otras personas, es igual, el dinero es espiritual también, es energético, hacemos intercambios, hacemos encajes, lo multiplicamos. Entonces, el dinero también es algo que si tú quieres atraerlo, es súper importante que lo trates bien, que hables súper bien de él, que empieces a tener una relación súper amorosa, que si de pronto dentro de tu familia, que es muy importante que empiecen a preguntarles a la familia, a los papás, a la mamá, no sé, empiezan a preguntar de las historias familiares, si de pronto hubo engaños, traiciones, de pronto negocios que hubo alguien que mató al hermano o la hermana, hubo robos, todo ese tipo de cosas quedan en el sistema. Y si en eso no se arregla o no se descubre o no se ve claramente, todo eso se va a seguir arrastrando. Y así tú quieras todo el dinero del mundo, va a ser muy difícil porque estás yendo en contra de la corriente. Es muy importante ver la raíz, limpiarla, empezarla a quitarle todas esas cosas que no, como todo ese hongo, digámoslo así, o todas esas hierbas que no son, que no te están alimentando, que no están permitiendo que tu árbol, o sea, tú empieces a crecer, a florecer, a ponerte abundante. Y eso pues, me pasó. Em, con las cartas del tarot, pues yo empecé a averiguar también, empecé a hacer preguntas un poco más claras, a hablar con mi mamá, también de cómo habían sido la relación ella con el dinero cuando estaba pequeña, a preguntar un poco más acerca de pues cómo era la relación que mis abuelos tenían. Afortunadamente, pues con mi papá no pude hablar de eso porque pues mi papá falleció en el 2013. Entonces, pues no tuve la oportunidad. Sin embargo, pedí permiso a las cartas para poder hacer este tipo de preguntas por el linaje masculino y encontré información muy valiosa que la que me ayudó a mí a entender un poco más. Empecé a hacer cartas, empecé a pedir perdón, a tener altares con el dinero
a poder empezar a conectarme desde un lado mucho más sano, no de necesito dinero y lo tengo que gastar ya, y no, era como vamos a ver cuál es la relación que hay, qué relación quiero tener con el dinero. Y todos estos cambios se han producido y ahorita, estando aquí en Francia, pues ya hay algo, estamos mucho más estables, o sea, seguimos en este proceso de seguir edificando esta parte económica, pero sí puedo ver la diferencia de un antes y un después. Entonces, eso es en realidad lo que les quería contar hoy. Cómo una relación con el dinero que tú tienes con él, cómo tu familia influye en esto, cómo todos tus linajes, tus tradiciones influyen en esa relación que has tenido con el dinero. Entonces es muy importante en realidad que te indagues, que preguntes. Como les dije yo pregunté a las cartas cosas muy específicas, especialmente del lado masculino, que es como ustedes saben, el lado masculino es el que acciona, el que produce y el que tiene esa relación con el trabajo, con el dinero. Entonces, quería también saber qué era lo que estaba pasando ahí y la parte femenina es la que sostiene, la que multiplica. Y bueno, entonces, y ha sido un trabajo muy bonito, un trabajo muy interno. También he tenido sueños, he tenido revelaciones. Entonces, todo esto me ha ayudado en realidad a entender un poco más cómo es esta relación con el dinero, a mejorar mis finanzas, que las sigo mejorando más. Tengo metas muy grandes y bueno, las estoy ahí, cada una, paso a paso, mirando qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que de pronto quitar. Bueno, todo esto lo quería comentar porque en realidad hay veces vemos el dinero como un objeto, pero no lo vemos como esta relación energética, espiritual que podemos tener y que esta misma se puede multiplicar de una manera maravillosa si le tenemos respeto, pero también la vemos como igual, como una energía en la que estamos haciendo una transacción energética, un intercambio de lado a lado. Bueno, eso era que les quería comentarles eso, o sea, como que me da mucha emoción porque es un tema que a mí me ha cambiado mucho. Y como saben, pues el día de hoy ya saqué las cartas, entonces la carta de hoy es el juicio. El juicio, aquí con la parte del dinero y con todo lo que les hablé. Es muy importante que ustedes empiecen de pronto a indagar para que saquen toda esa información que pueda que esté por allá oculta, historia familiar, sus pensamientos limitantes, esas creencias limitantes que tienen con el dinero, que, que de pronto no entienden por qué de pronto se repiten los mismos patrones o por qué les llega dinero y se va rápidamente, dónde están esas fugas. Entonces, con el dinero es muy importante que empiecen a indagar para que esa información empiece a surgir, empiece a salir y les haga como una historia y puedan entender de dónde viene de pronto todos esos problemas, de dónde se están arrastrando. Y ya con eso es mucho más fácil porque puedes tener muchísima más creatividad de ver cómo lo puedo arreglar, cuáles son los hábitos que puedo empezar a implementar para poder hacer estos cambios y poder tener un mejor estilo de vida, una mejor relación con el dinero, con tus mismas finanzas, contigo misma o contigo mismo. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Como bien saben, si tienen eh, una duda o algo que les gustaría saber de pronto con más claridad qué es lo que está pasando de pronto con su vida financiera o con su vida personal. Estoy aquí para tener consultas personales, me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir por aquí, dejan un mensaje en YouTube y yo me puedo conectar con ustedes, pero la idea es si tienen algún problema o de pronto alguna duda en que yo les pueda ayudar a través de las cartas del tarot, estoy aquí para hacer consultas personales con todo el amor. Entonces me pueden escribir y hacemos una cita. El día de hoy ya terminé
con el tema que quería hablarles, que me apasioné mucho, en realidad me apasiona, me da mucha alegría. Pónganse a pensar, a escribir cuáles son de pronto esos hábitos que ustedes quieren cambiar o cuáles son esos patrones que, que de pronto se repiten con la relación del dinero o cuáles son sus finanzas o estructuren sus finanzas, empiecen a dividirlas en diferentes categorías como el ahorro, la donación, cuáles son sus gastos mensuales, todo ese tipo de cosas y organícenlas, que con tener una organización es mucho más fácil entender el dinero, cómo se mueve, y al entender eso, el dinero empieza a tener mucho más respeto hacia ti también y a quedarse con mucho más amor y mucha más estabilidad. Bueno, los dejo con este tema acá. Un besito muy grande, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana, el miércoles, con otro tema parecido.